Buenas tardes, Bruno Carreñosa. Muchas gracias. Bienvenido a Palabras Libres, el podcast de El Eco de los Libres. Muy buenas, encantado de estar con vosotros. Para nosotros es un honor que formes parte de estos podcasts porque te admiramos desde las ondas, desde Onda Cero, desde La Rosa de los Vientos. Te admiramos como escritor y también eres además Premio Nacional de Podcast por el programa La Rosa de los Vientos en 2013. Así que bueno, estoy Ha con... llovido, ¿eh? Ha Ha llovido. llovido, Y, pero y bueno, estamos estamos... hablando de lo más moderno que son los podcasts, y esto ya es antiguo. O sea que, y entonces los podcasts no sé cómo se hacían, pero han pasado 12 años. Ese era Curioso, del ¿no? comienzo del fenómeno de los podcasts, que al final, y como se preveía entonces, ha tenido una importancia muy grande. Ha sido muy amplio el mundo del podcast. Entonces, y el mundo del podcast tiene sus ventajas, tiene sus virtudes, tiene sus inconvenientes, pero al final hay un auténtico mundo de la comunicación dedicado al podcast. No hay cadenas, aunque hay plataformas, pero no hay cadenas como en la radio, pero ya tiene un funcionamiento que se ha hecho vida propia. De hecho, hay algunos de los programas que se hacen por podcast que tienen una audiencia extraordinaria. Sí, pues fíjate que hace 12 años de esto y es Mm. cuando nosotros con el Eco de los Libros estamos empezando a hacer podcast, pero bueno, Bueno, creo que nunca es tarde. Yo todavía, porque yo hago el programa que se emite por podcast también, pero no es un programa hecho para el podcast, pensado por el podcast, sino que también utiliza ese tipo de emisión, pero es un programa de radio. Servidor nunca ha hecho podcast y claro, llegará el día claro, en que haya que hacerlo también, claro. claro. Bueno, te quería dar la bienvenida a esta revista, El Eco de los Libres, que es aragonesa, que tiene un de sus raíces en Jaca y que te tenemos mucho cariño en Aragón, porque empezaste aquí, bueno, en Radio Heraldo de Aragón, estuviste en Radio Mai y tu niñez la pasaste en nuestras tierras. ¿Qué No, recuerdo no, guardas de la Aragón? niñez, la adolescencia, que es cuando Bueno, la uno se hace adolescencia. persona, porque Mm. fíjate, los años de la adolescencia son 6, 8, más o menos, ¿no? O 4, bueno, una cosa es biológicamente, en edad yo creo que no tenemos que dejar nunca de ser adolescentes, porque tiene esa parte de el espíritu por descubrir, por hacer cosas, por reventar el pasado, por no estancarte. El espíritu de la adolescencia la tenemos que mantener siempre. Pero esos años nos pasan a todos los que ya hemos pasado la adolescencia. Esos años que son 6, 8, 4, lo que sea, pero se recuerda como muchísimo más largo ese tiempo, ese periodo de tiempo del que fue en realidad. Aunque sea ese tiempo, pero para mí es prácticamente toda la vida. ¿Por qué? Porque todo es nuevo. Entonces, porque se disfruta, si quieres enfrentarte a eso, se disfruta, se piensa mucho sobre lo que has hecho, no es una rutina, la rutina no ha invadido, y la adolescencia lo es absolutamente todo. Yo no estuve un poquito en Zaragoza, yo estuve todo en Zaragoza. Yo nací en Galicia, pero con 4 o 5 años fui a Zaragoza, y aunque ya no viva en Zaragoza, sí que está toda mi familia, sí que las fiestas importantes, las vacaciones importantes las paso allí. Mi vinculación a Zaragoza ya nació y no acabará nunca. Y sigo escuchando música de Zaragoza. Ahora hace tan solo unos minutos he escuchado algo del último disco de Amaral. O sea que, y más años que ellos, Supuesto. imposible. Discazo, discazo, por cierto. Sí. Bueno, pues ya sabemos, desde 2007 estás al frente de La Rosa de los Vientos, de Onda Cero, diriges la revista Historias de la Iberia Vieja. Anteriormente fuiste redactor de la revista Enigmas. Como escritor andas por la treintena de títulos publicados. Eh, y además has publicado en diferentes temas, ¿no? Algunos están dedicados a una de tus pasiones y obsesiones desde los principios, que es el fenómeno OVNI, OVNIs en España, lo oculta el Ejército del Aire, 50 años de OVNIs, las mejores evidencias, los archivos secretos del Ejército del Aire. También luego viajaste a la antropología,
con 400 páginas de divulgación científica con el código secreto, publicado en 2001 ya, hace ya mucho tiempo, bueno, hace ya 24 años, pero la verdad es que fue un trabajo increíble en el campo de la ciencia que yo creo que nadie nos esperábamos por tu parte, pero Pero es un trabajo del que estoy yo muy orgulloso porque es un libro que es absolutamente científico. Evidentemente, expongo una serie de cosas que rompen con los dogmas y lo que todavía no se había explicado en ese sector. Evidentemente, ha pasado un cuarto de siglo, se conoce mucho más, se han descubierto muchas más cosas, pero ese es uno de los libros a nivel de libros, es el libro con el que por la parte de preparación y por la parte de lo que significó en su momento, yo me hice mayor con ese libro. Ese libro forma parte hay un antes y un después a partir de la publicación de ese libro que tenía que haber sido el 11 de septiembre de 2001, se retrasó por lo que, obviamente se retrasó por lo que pasó en el mundo, pero ese libro marcó un antes y un después en mi vida y yo estoy muy orgulloso. Incluso ahora cuando lo leo y lo veo, yo no tengo el libro, tengo fotocopiado el libro, anda. fíjate, el autor lo tiene fotocopiado, pero cuando lo veo digo, ¿yo cómo fui capaz con 25 años de escribir esto? Pues fui capaz, Barbaridad. 25 con años. 25, 28, yo qué sé, y me levantaba, en esa época yo estaba cuando lo escribí, digo, y también después en la revista Más Allá, y me levantaba todos los días a las 6 de la mañana porque en la revista Más Allá era de esas redacciones de fichar y si te retrasabas un minuto, no, un segundo te caía, bueno, te caía la bronca, ¿no? Entonces yo me levantaba a las 6 de la mañana y para hacer ese libro me levantaba a las 4 a las 3. Y te aseguro que yo no soy de los que se echa a las 10 de la noche a la cama. Yo me echaba a las 12 igual y me levantaba súper pronto, luego la siesta ya era otra cosa, ¿no? Pero, y ese libro me hice mayor escribiéndolo y para mí fue importante y toda la documentación y todo el proceso de documentación de ese libro, que no es un proceso de documentación que empezara a partir de un día determinado, sino que toda mi vida me ha preocupado mucho y me ha interesado mucho lo que tiene que ver con la historia de la evolución humana. Pues además has dicho que es un antes y un después, y es que después ya abres una línea de investigación que para mí va a cambiar definitivamente el rumbo de tus publicaciones, porque es la investigación sobre geopolítica, conspiración y manipulación desde esa primera valiente publicación tuya que es 11S, Historia de una infamia de 2003, la que sigue 11M, claves de una conspiración, la jugada maestra, a quién beneficia realmente el nuevo terrorismo mundial, el gobierno invisible, think tank, los hilos que manejan el mundo. Es la primera persona también en hablarnos de Wikileaks, con W de Wikileaks en 2011, y continúas con Conspiraciones y Misterios de la Historia de España o La cara B de la pandemia. Entre todas estas publicaciones podemos adivinar ya que empiezas a acuñar un término que nosotros ya cuando lo escuchamos lo identificamos contigo, que es el golpe de Estado mundial. Mm. Yo creo, es un término que también utilizas en versiones no oficiales, que es el libro que nos ocupa, que por cierto lo tengo aquí, que está maravillosamente editado por Desclasificado. Bueno, yo creo que vamos a entrar en materia si te parece, ¿no? Porque es un Claro, por librazo, supuesto. es un librazo. Es un libro de libros, porque en realidad cada capítulo es un reportaje, es una investigación, no tiene que ver con el anterior, no tiene que ver con el siguiente, y entonces en ese libro se reúnen 20 asuntos más o menos que forman parte de mi trayectoria y que tiene que ver con eso, con versiones oficiales, no que alguien las dijera, sino lo que creemos popularmente sobre determinados hechos y el análisis, el periodismo sobre esos hechos y esos acontecimientos. Esa es la línea en común. Afortunadamente, yo creo que es un libro de 20 libros. Son 20 libros en un libro porque cada capítulo es un pequeño libro, es una pequeña historia. Cada capítulo se podría desarrollar algún día para hacer un libro sobre él. Mira, esto se adivina al leerlo porque la verdad es que la cantidad de investigación que has tenido que realizar para estas historias, que abarcarían 30 años de investigación, más o menos. Toda la vida, toda la vida. Maravilloso. No, no te puedo decir el tiempo porque
no es como el otro que te contaba del código secreto, no es algo que empiece un día y voy a recopilar información, sino que recopilas información toda la vida. Yo tengo documentos, archivos, recortes de prensa, informes, dossiers de toda la vida. Incluso a mí si me preguntas por acontecimientos, por ejemplo, que forman parte, antes de todas estas fechas de las que estamos hablando, de la Primera Guerra del Golfo, el otro día me encontré en la Primera Guerra del Golfo, hablamos del año 89, se produjo la invasión de Irak a Kuwait y unos meses después, bueno, pues yo tengo una carpeta enorme de reportajes y de artículos sobre eso, artículos de prensa originales, no digitalizados, sino yo tengo Sí. toda mi digitalización, son cajas de cartón. Y ahí estaba el archivo y tengo decenas y decenas, no, cientos de recortes de prensa de esa época, de ese acontecimiento. No he escrito sobre ese asunto, pero evidentemente no es que haya empezado yo en una fecha a recopilar informaciones sobre ese asunto. Yo tengo más de 100.000 reportajes escritos y noticias, además de los libros, en mis archivos, con lo cual casi cualquier asunto yo creo que es necesario un periodista. Un periodista evidentemente tiene que recurrir al mundo digital, pero sobre todo lo que distingue a un periodista, creo yo, si hay alguna recomendación que a mí cuando me pregunta alguien que se mete en el mundo del periodismo, es tener archivo, tener un archivo muy grande, porque eso es lo que te hace diferente al resto de gente, tener y saber cosas. O sea, yo puedo trabajar, de hecho, he trabajado casi toda mi vida sin Internet y he hecho los mismos libros sin Internet que con Internet. Internet es una herramienta, el mundo digital es una herramienta fantástica, pero la herramienta es sobre todo esto, la cabeza. Y lo otro son en lo que poner las manos, pero la herramienta está en la cabeza. Una lección, ¿eh? Hacer los mismos libros sin internet que con internet, esto es una lección. Claro, Es yo así. hubiera hecho exactamente los mismos. De hecho, algunos libros que has mencionado, por ejemplo, La cara B de la pandemia, fíjate, un tema que tuve que hacer en el confinamiento, que está escrito en el confinamiento, ese libro, dediqué ese tiempo pues a escribir y a dedicarme un poco a eso. La mayor parte de cosas que yo investigué sobre el asunto no utilicé Internet para nada. Y eso que a partir de esa fecha se utilizó Internet para todo, para todo. Esto que estamos haciendo tú y yo ahora a través de Zoom, Zoom nació con la pandemia. Con la pandemia nació el mundo de la comunicación. Hasta entonces todas las comunicaciones virtuales eran en Skype. Luego en la pandemia nacieron otra serie de cosas. No es que no existieran antes, sino que tuvieron un boom entonces. Pero en libros, la cara de la pandemia, lo escribí, lo dediqué todo sin utilizar Internet prácticamente. Y utilicé Internet únicamente para escribir y para mandar los reportajes y mandar los hechos, nada más. Muy bien. Versiones no oficiales abarca momentos fundamentales de la historia de los últimos tiempos y arranca con una historia que es el intento de asesinato de Juan Pablo II. A medida que avanzaba en los resultados de tu investigación, fíjate, se me presentaba la imagen, recordaba la película del Padrino 3, donde Coppola señala directamente al Vaticano como responsable del asesinato del Papa Juan Pablo I. ¿Tú crees que hay alguna conexión entre la muerte de Juan Pablo I y el intento de homicidio contra Juan Pablo II? Totalmente. O sea, es decir, no fueron los mismos responsables, creo yo, ojalá tuviera respuestas a eso, pero sí ese mismo poder oculto, muy conservador, muy ultra en algunas cosas, que existe en el mundo del Vaticano. Porque en este libro yo expongo una serie de datos sobre eso que todos hemos oído hablar en alguna ocasión, el intento de magnicidio de Juan Pablo II en la plaza de San Pedro, en Roma, Aliaca, que se acercó con esa pistola, le disparó y ese disparo estuvo a punto de acabar con su vida, tuvo una trascendencia enorme ese hecho. Afortunadamente, Juan Pablo II no falleció entonces, no hubo muertos, pero en ese momento tuvo una repercusión gigantesca que a día de hoy seguimos recordándolo y tenemos la imagen de ese magnicidio en la cabeza. El libro, yo expongo una serie de datos, una serie de cosas
que apuntan no a los lobos grises, no a la pista búlgara, eso que todo el mundo ha dado como la versión oficial y la versión cierta sobre lo ocurrido, sino que el libro apunta que hay algo negro y hay algo oscuro detrás de ese intento de magnicidio que apunta una vez más a esas cloacas del poder en el Vaticano. Unas cloacas de poder. Si Juan Pablo II era extremadamente conservador, porque lo era como papa, pues no se parece mucho al actual, pero representaba mucho el tiempo pasado. El tiempo presente y futuro en la Iglesia es, digamos, el Concilio Vaticano II, pero él representaba lo contrario y lo opuesto. Bueno, pues quienes estaban detrás de el intento de asesinato de Juan Pablo II seguramente eran más conservadores o elementos más conservadores de lo que eran él. Por lo tanto, ese organismo de poder que tiene mucho que ver con la banca vaticana y otra serie de cosas, con la banca vaticana y otra serie de documentos que podía estar al tanto de todo lo que se cocía en ese poder oculto del Vaticano, era Juan Pablo I, que él sí murió como consecuencia, no se sabe de qué, él se despertó muerto y se sospecha que que pudo haber sido una eliminación, que pudo haber sido un atentado, un asesinato, porque iba a destapar los elementos y no era positivo para ese sector absolutamente conservador en el Vaticano. A día de hoy no sé cómo no han censurado la película del Padrino 3. Es que Pues, ya sería imposible. Es está muy decir, claro. sería imposible porque estamos hablando de una de las películas más importantes de todos los tiempos, ¿no? Pero ha tenido tanto éxito que hoy la interpretamos solamente como una gran película, que lo es, evidentemente, pero todos los hilos que toca, esa parte casi se ha convertido por mor del éxito enorme de esa película casi secundaria, pero la película es una denuncia. Toda la serie es una denuncia sobre esos poderes ocultos que pueden estar detrás de muchas de las cosas que ocurren en el mundo, ¿no? Y en esa época, eso que cita el libro, en esa época en Italia, antes incluso de la Guerra Mundial, cuando nace la mafia, pues ese poder conservador absolutamente ultra, hoy sería extremista, sería casi nazi, bueno, pues ese poder está en Italia vinculado a la mafia y vinculado, por ejemplo, a la red de Gladio, que aparece mucho en el libro, años después, esa especie de gobierno oculto de Europa que estaba en Italia y que tenía mucho que ver con el Vaticano. Y aparecieron banqueros relacionados con el Vaticano, incluso muertos en esa época. Bueno, estamos este año en el 50 aniversario de la muerte del dictador Franco. Es necesario celebrar esta efeméride para intentar no permitir que vuelva a existir un personaje tan bajo en el gobierno de España, de tan bajo calado, quiero decir, Sí, sí, y de estatura. Y creo que es necesario también leer tu libro para que de una vez la sociedad conozca quién fue el dictador Franco. Según tus propias palabras, la España de Franco fue el aliado moral, ideológico y militar de Hitler. ¿Por qué todavía resiste esa rancia historia, esa rancia mentira en la que se da por supuesto que Franco no entra en la Segunda Guerra Mundial porque no quiere y que además hace esperar a Hitler en Endaya, que es como una cosa que se dice chulesca, ¿no? sí, sí, Me sí, parece sí, sí. una barbaridad. ¿Por qué Pues todavía hay quien... por, porque tendríamos que utilizar, seguramente tiene mucho que ver, en España hemos vivido y vivimos un enfrentamiento político entre izquierda y derecha. Y la izquierda se asocia a determinados elementos históricos y la derecha a determinados elementos históricos. Yo creo que es culpa de esa asociación. Fíjate que cuando hablamos con alguien de derechas, que todo el mundo, bueno, ¿cómo no vamos a conocer a gente de derechas? Se ha gobernado la derecha en muchas ocasiones, pero el 90%, el 95% de la gente puede tener unas ideas que se compartan o no se compartan, pero no son unas ideas dictatoriales. La gente de derechas no ama a Franco, no defiende a Franco, no está en caminos horrorosos, no. Pero yo creo que esa asociación que se produce
fomentada por la extrema derecha de vincular la derecha a Franco, eso ha provocado que si estás en contra de Franco eres de izquierdas. No, si estás en contra de Franco eres demócrata. No eres de derecha ni de izquierdas, eres demócrata. En la historia del siglo XX en Europa hay unos personajes indeleznables. Hay algunos dictadores que destruyeron sus países, que destruyeron la convivencia, que utilizaron absolutamente todo tipo de cosas energúmenas. En Mussolini, Stalin, evidentemente, cómo no, Hitler. Pues es que la cuenta no acaba ahí. Siempre pensamos en esos tres, no, son cuatro. Y el cuarto es Franco, que no se diferencia en nada de Mussolini, en nada de Hitler. De hecho, pensamos, por ejemplo, que el nazismo, en la figura de Hitler, el nazismo es peor que el franquismo. No, no, es exactamente lo mismo. El fascismo, Hitler, el partido nazi en Alemania, es un partido fascista. Es el fascismo alemán, es el nazismo, pero no deja de ser fascismo, es exactamente lo mismo. No consideremos una ideología las consecuencias históricas que fueron terribles de Hitler. Lo que hizo Hitler no es consecuencia únicamente de sus ideas, es consecuencia de que estaba enfermo este personaje. Afortunadamente no pasó eso en España, pero la ideología que hay detrás de Hitler es la misma que había detrás de Franco. Sí que Hitler lo vistió con ese componente esotérico, histórico, mágico, que le sirvió para llegar a parte del pueblo alemán en ese momento y de parte del pueblo europeo y mundial. Pero son exactamente lo mismo. Entonces, creo que tenemos ahí, ahora que se cumplen 50 años, claro que tenemos que no celebrar, sino recordar esta figura para que no se repita esa historia. Hay que reformar muchas cosas. Tú y yo pertenecemos a una generación, bueno, es que no ha acabado ese tiempo, ¿no? En donde cuando nos daban clases en BUP, que yo he ido a BUP y es posible que tú también, claro. En la educación secundaria, Casi, cuando nos casi, daban sí. clases de historia contemporánea, al final se acababa el curso sin empezar a contar la dictadura española, porque se había acabado el curso, cuando tenía que ser el comienzo de esas clases. Tenía que ir la historia para atrás, porque está muy bien conocer a Isabel la Católica, pero está mejor conocer lo que ocurrió en el siglo XX. Entonces, claro que hay que recordar y claro que hay que conmemorar, recordar que la palabra celebrar, no hay mucho que celebrar con el franquismo, pero sí hay mucho que conocer. Y luego hay una serie de tópicos que muy falsos cuando se dice es que el cine español hay muchas películas que va. Hay pocas películas sobre el franquismo. Se dice que hay muchas películas sobre el franquismo, pero es mentira, apenas hay películas, ¿no? Que la gente lo compare con las películas sobre la guerra de la independencia en los Estados Unidos. La diferencia es abrumadora, ¿no? Claro que hay que conocer la historia para que no se repita. Para que no se repita el franquismo en España, tienen que estar aliados y deberían estar aliados los dos grandes partidos y las dos grandes tendencias, porque tiendo a pensar que, salvo extremos en alguno de ellos, que también habrá gente de izquierdas que piensa en Stalin, no, pero salvo extremos, la mayor parte de gente está en contra del fascismo, está en contra de la dictadura. Y creo que estamos dejando pasar por contener un poquito la maldad, estamos dejando pasar las demonios un poco. Bueno, me estoy refiriendo con la anterior pregunta y con esta al capítulo Nazis en España. Sí, claro. Citándote de nuevo, se llega a afirmar que Goebbels decía que Franco era un gallina. Es Sí. cierto que los nazis tenían una opinión muy pobre de Franco en lo referente a lo militar. Sí, 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 sí la tenían. Es decir, los nazis eran nazis y Franco era tonto. ¿Sabes? Se juntaban ahí unos tipos siniestros con un tipo enfermo y que sea tonto no quiere decir que no fuera malo, que era mucho, muy malo, ¿no? Entonces ahí se juntaban. Y luego existían unas luchas de poder. Igual que ahora están juntos Elon Musk y Donald Trump, pero acabarán peleándose, seguro, pues el nazismo
italiano, perdón, alemán y el español acabaron peleándose. Entonces, aunque defienden en el fondo lo mismo. Hitler tenía a España como aliado, pero entre ellos se llevaban bastante mal. Se querían mucho, se daban abrazos y luego se daba la vuelta y decía, pero mira el tonto este, ¿no? Pero es que eran los tiempos en los que vivíamos. El poder nazi tenía una consideración bastante escasa de la figura de Franco. Como no podía ser de otra forma, pero me hubiera gustado que el poder en España hubiera tenido la mínima consideración del poder nazi, pero ellos supieron rodearse y rodearlo todo de un aura de intelectualidad, de ciencia, de una serie de cosas que lograron, gracias a eso, lograron imponer su discurso, imponer sus ideas, primero en Alemania y luego en toda Europa, porque toda Europa acabó votando a partidos, o gran parte de Europa, a partidos extremistas, y se generó la Segunda Guerra Mundial como consecuencia de que a ese tipo de ideologías se les permitió entrar y se les permitió formar parte del día a día. Espero que esa lección la sigamos tomando en la actualidad, porque la Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, es consecuencia de no haber parado los pies al demonio. Hubo esvásticas en Madrid, hubo esvásticas en la estación de Canfranc, y Sí, según algunas pesquisas que hemos llevado a cabo con el Eco de los Libres en Jaca, existieron refugiados nazis, camuflados algunos como profesores de escuela, pero que consiguieron llevar una vida bastante normal en la España franquista después de la Segunda Guerra Mundial. Esto es un hecho, ¿no? Yo creo que sirvió de refugio España para los sí, sí. nazis. Yo en el libro dedico un capítulo a uno de ellos, a un importante jerarca nazi, pero es un ejemplo de los muchos que hubo. Scorzeni. Scorzeni era el famoso Scarface, el cara cortada, cuando no es una canción, no es un mito, es un personaje real, porque a él le dieron un navajazo y su cara, en la cara, en el rostro, y su cara parecía que estaba con esos puntos, y por eso recibió ese moto de Scarface, cara cortada. Y él fue uno, Scorzeni, Otto Scorzeni es una de las personas que salió de Alemania después de que Alemania perdiera la Segunda Guerra Mundial, salió siguiendo la llamada Ruta de las Ratas, que dice mucho el nombre, y la Ruta de las Ratas es el camino, cada uno hacía el suyo, pero se puede decir que esa ruta reunía a todos los importantes jerarcas nazis, no al alto mando, que desapareció o murió la mayor parte de ellos, pero sí a los jerarcas importantes dentro del nazismo, y muchos de ellos, esa ruta de las ratas es el camino que va entre España, entre Alemania y España, fundamentalmente entre España y el sur de España, de la península. Pero evidentemente para llegar al sur hay que pasar por el norte, hay que pasar por la frontera de Canfranc, no huyeron en avión. Entonces, al pasar por la frontera de Canfranc, Jaca está al lado. Evidentemente, ese es el primer lugar al que pararon los nazis. Y España se... Y claro, ¿qué ocurre? Que tenían protección por parte del gobierno español durante esos 30, 40 años siguientes a la Guerra Mundial, tuvieron protección y pudieron seguir llevando a cabo sus acciones. Y estuvieron muy metidos en el mundo de la industria, en el mundo de la empresa. Algunos de ellos en Madrid llegaron, como ese caso de Scorzeni, a triunfar en el mundo de la empresa. Pero ¿por qué pudieron hacer todo eso? Porque tenían el apoyo del franquismo en España, que no es que les defendiera, sino que les dio manga ancha para poder hacer lo que quisieran. Eh, no, bueno. Hemos hablado de los 50 años de la muerte de Franco. ¿Qué crees que va a pasar en 2025 en España? ¿Crees que existe el peligro de que ascienda el peso de la ultraderecha en nuestra sociedad? Por Si es que va supuesto a que ascender. sí, por supuesto que sí. Hay un peligro evidente, de que se produzca un ascenso, no de volver a los tiempos de la guerra civil y eso, que aunque exista un enfrentamiento, siguen existiendo esas dos Españas, ese momento todavía, creo yo, afortunadamente, que está muy lejos. Quiero pensar así, y
la lógica me hace pensar en que posiblemente sea así, pero hay cosas que nos gustan en las que están ocurriendo. Pero evidentemente que el peligro de que la ultraderecha en España llegue al poder es un peligro más que evidente. Primero, porque ya ha tocado poder en algunas comunidades autónomas. Ha tocado poder, no representa, no es el poder, pero sí ha tenido posiciones importantes en algunas comunidades autónomas. La tiene también en algunos ayuntamientos. No tiene los ayuntamientos, pero sus votos han sido necesarios para tener el ayuntamiento en esos sitios. Entonces, pues por supuesto que ese peligro existe. Cuando se analizan las cosas, evidentemente lo que digo hoy, igual dentro de 15 días, porque cambian las cosas tanto, no tiene ningún valor. Pero en España depende mucho el gobierno de un partido político catalán, pero que no deja de ser bastante extremista. Y entonces depende de ese partido político que puede en un momento determinado decidir que no apoya al gobierno y que pueda haber unas nuevas elecciones o una moción de censura en donde la derecha necesita de la ultraderecha para gobernar. Yo creo que todo esto que está pasando en nuestro país, solo lo soluciona un auténtico pacto de Estado como existió en Alemania recientemente. Es decir, la derecha tradicional apoya a la izquierda tradicional y ya está, apoya, no por vocación, sino porque lo que hay al lado es mucho peor. Entonces, básicamente, cuando se produce esos cortafuegos, esos cinturones sanitarios, se han producido en Alemania, aunque no sabemos qué es lo que va a pasar en el futuro, pero han llegado a Alemania, han estado en Alemania y también hará falta en España para impedir la llegada de la ultraderecha al poder, porque es una posibilidad que no es una quimera, no es de ciencia ficción, es una realidad que muy cercana, muy cercana. Hemos visto hace unos días reunirse en Madrid a grandes líderes de la ultraderecha, que es horroroso lo que ofrecen, es una auténtica caverna lo que ofrecen y lo que cuentan y lo que son, es negrura absoluta. Entonces, cosas que no entiendo, pero pueden llegar a poder. Claro que pueden llegar a poder. Hemos citado la estación de Canfranc con respecto a donde arde las esvásticas nazis en España franquista. Volvemos a citarla ahora respecto a otro capítulo del libro, porque la estación también sirvió para cobijar y salvar la vida de varios judíos. El Claro que capítulo al que sí. me refiero se titula La Madre y está basado bueno, está en tu tierra, en Rivadavia, Mm. en Galicia, y se trata de una de las Sindlers españolas, Lola Touza, que salvó a 500 judíos. Eh, y tú cuentas la historia como si lo hubieras vivido, como si conocieras ese paisaje de niño, ¿no? Claro, porque lo conozco de niño, aunque me enteré de la historia muchas veces. Es el capítulo positivo del libro porque nos presenta la historia de un ser humano que luchó por otros seres humanos, que se tenía que esconder, que ella pensaba, Lola Ourouza, pensaba que había hecho muy mal, que fíjate lo que es meterle la culpa a la gente, había hecho una maravilla, había salvado la vida de cientos de personas, que mejor, o sea, se ganó el cielo en vida, pero ella se tenía que esconder, tenía miedo de que se supiera lo que había hecho. Parte de mi familia la conoció, no contó absolutamente nada. Se supo sobre ella en algunos documentos, en algunas informaciones posteriormente a su muerte, y esta mujer lo que hacía básicamente, hubo un día que ella tenía junto a sus hermanas, las hermanas Touza, pero ella era la lideresa de las hermanas, era la gran madre, por eso se llamaba la madre, porque era la mayor, era como la madre de ellas. Ella regentaba lo que se llamaba entonces en las estaciones el kiosco, que no era más que el sitio donde se vendían sándwiches o donde se vendían rosquillas y ese tipo de cosas. No, no es el kiosco tal y como entendemos ahora la palabra kiosco. Y entonces, en esa época, en Rivadavia, en el sur de Galicia, había muchas minas, había un tráfico enorme de trenes, y el mundo ferroviario fue muy importante, y la estación de Rivadavia, muy cerquita de Orense, era una estación muy importante. Y una noche, después de recoger, había pasado el último tren que había pasado, era
lo que después se ha conocido, no era exactamente ese, ¿no? Pero lo que después hemos conocido como el tren estrella, el que iba desde Cataluña hasta Galicia en 20 horas de viaje. Pues básicamente en ese tren se bajó una persona, logró huir una persona y se acercó a los Lautauza. Evidentemente no hablaban un idioma ni mínimamente similar. El Lautauza hablaría o gallego o castellano, y a esa persona que estaba frente de Lautauza, que se lo cruzó en la estación en mitad de la noche, pues hablaba, creo que era o alemán o algún, porque era posiblemente polaca esa persona, venía del campo de concentración, era un trabajador en esa época tanto Franco como Hitler habían llegado al acuerdo de utilizar a gente de los campos de concentración para trabajar en las minas que había en Galicia, en donde se extraía, entre otros sitios en Galicia, en donde se extraían minerales que eran muy importantes para las armas nazis, y utilizaban como mano de obra gratuita gente que estaba en los campos de concentración. Este hombre huyó, le enseñó un tatuaje a Lola Touza, un tatuaje que era un número, era su número. Entonces ella fue poco a poco, a través de la mímica, fueron comunicándose. Y este hombre se había fugado del tren, se había fugado, y Lola Touza lo que hizo en ese momento fue meterle debajo del, porque ya tenía, pues, lo había hecho durante la guerra civil, ella había sido muy activa, debajo del kiosco existía un hueco para varias personas. Él entró allí durante un tiempo, cuando ya recogió, Lola Touza lo sacó y se lo llevó al casino. El casino que era su casa, una parte de su casa. Entonces se llamaban casinos, no tenían nada que ver, venían a ser bares de pueblos. No es la palabra como entendemos un casino en la actualidad. No tenía, era un lugar de reunión de la gente del pueblo. Y entonces ella escondió en el casino a esa persona que se había encontrado en la estación. Cuando se hizo de noche, habló con una serie de gente del pueblo, y uno de ellos, un taxista, el carolero, armó una red para ese caso, pero luego lo utilizó para otros muchos. Pasó a Portugal a la persona que había salvado, se había encontrado. Portugal está a apenas 10 kilómetros de Rivadavia, y de Portugal ya se podían ir a América, que era la salvación de esas personas. Bueno, pues después de este caso hubo otros muchos, hubo decenas de casos, y ella salvó, no se sabe exactamente a cuántos, si 50, si 500, si 1000, se habla de 500, entre 50 y 500, es igual. Ha salvado la vida de más gente que que casi el 99,99% de las personas. Y ella montó esa red con la ayuda de otra serie de gente que luego descubres los otros Slinder que había en España. Estaban todos conectados y estaban todos, trabajaban en las mismas redes, y tenían una misma vocación, que es salvar a la gente, a personas, salvar su vida, independientemente de cuál fuera su origen, su mentalidad, su profesión. No, independientemente de todo, había que salvar la vida. Y Portugal y la estación de Rivadavia, por su cercanía a Portugal, se convirtió en el lugar de paso de final de trayecto de mucha gente que huía desde Alemania, y era relativamente fácil pasarlos a Portugal, y ahí ya comenzaba otra vida, porque con Portugal las circunstancias políticas eran diferentes, y el mar estaba muy cercano, bajaban un poquito hasta Porto, hasta Lisboa, y se iban a América. Y ese es el paso, y gracias a esa red, yo creo que es una historia maravillosa, es una historia que si fuera americana tendríamos películas oscarizadas sobre estas historias. Bueno, está la parte luminosa del libro, como has dicho, Lola Touza. Sí, Pero ¿cómo te has sentido al aproximarte a figuras tan oscuras y violentas como Billy el niño? pues Billy el Niño es la persona que después del franquismo, aunque él nació con el franquismo, pero en la época de la transición siguió siendo uno de los responsables de esa comisaría centro en Madrid, en la Puerta del Sol. Hacía unas cosas terribles, en donde pegaban unas palizas a los que detenían por ideología fundamentalmente horrorosas. Era una persona extraordinariamente violenta,
pegó, agredió, maltrató a mucha gente, pide el niño, y eso que cómo me sentí, pues pensar que ese tipo de gente ha formado parte de mi entorno, de nuestro entorno, ha estado aquí muy cerca de nosotros y sobre todo no ha tenido, no existe una concienciación sobre que ese tipo de personajes, esto es un ejemplo, pero que ese tipo de personajes han existido en España ya en tiempos de democracia, ya imperfecta, evidentemente. Franco había muerto y estábamos en los años de la transición y en los primeros años del gobierno de González. Él siguió todavía actuando desde esa comisaría en el centro de Madrid. Pues esos personajes han existido en la historia de España. Y no uno, no dos, no 10, sino que muchos personajes. Y Vile el Niño, que se le apodó evidentemente, es uno de los ejemplos terribles de gente que forma parte de la historia de España y que forma parte de ese lado oscuro de nuestro pasado, que hay que denunciar y traer a la actualidad, porque si nos olvidamos de lo que pasó aquí, pues vamos a volver a dejar a pasar a ese mismo tipo de gente. Una de las vergüenzas que se ha ocultado en la versión oficial y en los libros de texto son los 188 campos de concentración franquistas. Con un historiador, Esteban Gómez, con el que trabajamos en el Eco de los Libres, conseguimos ver una correspondencia con un sello que ponía campo de concentración de la Ciudadela de Jaca. Eh, es decir, no sabemos, tú hablas de 188, pero realmente, ¿cuántos habría, no? ¿Qué papel jugó la Gestapo y concretamente Paul Windsor en la creación de estos campos y a qué medida se semejaban a los campos de exterminio de Hitler? Eh, Cuando hablamos de los campos de concentración, la versión oficial nos hace pensar en auténticos horrores que fueron los que hubo en Auschwitz y pensamos en esos campos de concentración que fueron terribles. El campo de Auschwitz, 1 millón de víctimas en un campo de concentración, una historia absolutamente impensable, inimaginable, pero ocurrió. Pero Paul Windsor es uno de los jerarcas importantes dentro del mundo de los nazis. Y la gente esa parte ya la desconoce, porque cuando hablamos de campos de concentración, no sabemos que España estuvo en ello. Y algunas fuentes, algunos investigadores hablan de hasta 300 campos de concentración, no de las dimensiones de los alemanes o de los polacos hechos por la Alemania que existieron tan gigantescos, pero sí campos de concentración en donde se hacía exactamente lo mismo. Y España se convirtió en un lugar de ensayo para esos campos de concentración. Y el primero de todos ellos estuvo en Miranda de Ebro, en la localidad de burgalesa de Miranda de Ebro. Y se construyó siguiendo las instrucciones de Paul Windsor, que fue el diseñador, era uno de los jerarcas nazis y es el diseñador de ese campo de concentración. Y le salió bien, le salió bien el plan y como ellos pensaban. Y era terrible ocurrían esos campos de concentración. En España y en Jaca y en muchos otros sitios, 300 estamos hablando que había 5 o 6 por provincia. No eran de dimensiones enormes, pero en cada uno de ellos había decenas o cientos de personas. Incluso las cifras hablan de la posibilidad de que durante la guerra civil y después de la guerra civil fallecieran en esos campos de concentración varios cientos de miles de personas, que no es moco de pavo. Estamos hablando de 50, 100.000, 200.000, pero murió muchísima gente en esos campos de concentración que son el ensayo de los campos de concentración que luego destruyeron la vida de muchísima gente y se ensayaron en nuestro país, se ensayaron en España y porque se les permitió. ¿Campos de concentración franquistas o internados ultracatólicos? Otro capítulo de tu libro. Se confundieron en España las sotanas con la peor cara del poder. Este es un capítulo que cuando éramos jóvenes nos decían en casa, porque formaba parte de una frase que se decía, luego no se cumplía nunca en Yo ningún me lo caso. decían también. Sí, Claro, sí. como te portes mal, te voy a llevar interno a un colegio, ¿no? ¿A qué no le decían eso? Luego te portabas mal,
pero nunca te llevaban interno a un colegio, afortunadamente, pero nos lo decía mucho porque formó parte de lo que se decía en nuestro país, ¿no? A la gente. Bueno, pues todo comenzó tras leer la investigación que hizo un periodista sobre este tipo de casos, sobre que eran auténticos campos de concentración, pero en colegios eran internados. Yo he recopilado bastantes testimonios de personas que estuvieron, ya estamos hablando de los años 50, sobre todo a partir de los 60, 70, ya 80 incluso quedó alguna remanente en esos internados, esos colegios normalmente religiosos, que se convertían en auténticos campos de concentración para niños, con abusos sexuales, con violaciones, con agresiones físicas, con torturas a los niños, con castigos terribles. Pues todo eso existió en nuestro país y este capítulo yo creo que y me llevó a recopilar mucha información, hay muchísima y se desconoce mucho, porque pensamos en los internados casi como lugares idílicos en donde se respiraba aire puro, que estaban en mitad del campo, en mitad de la montaña, eran, bueno, para mantener a los niños, que va, eran auténticos campos de concentración, pero para niños. Tenía mucho que ver con esos elementos del poder vinculados a la dictadura que hicieron de su capa un sallo, vinculados también a una parte de la iglesia, que es la parte que estaba más vinculada al poder, y son terribles. Y esos campos de concentración, esos internados, cuento algunos casos, cuento algunos episodios y algunas Claro. escenas que nos hacen pensar y nos hacen darnos cuenta de lo terrible que eran, que eso existió en nuestro país. Afortunadamente ya no existen los internados. Bueno, Pero eso, menos mal. menos mal, afortunadamente, y sobre todo esos internados, bueno, yo creo que no existe ninguno como ellos, como eso, ¿no? Luego pueden existir lugares de refugio, sobre todo para inmigrantes y menas, pero no existen los, ya no dicen los padres, los que éramos hijos, entonces ahora somos padres, ya no decimos a los hijos, como te portas mal, te vas a un internado, eso ya no se dice. Afortunadamente muchas cosas están cambiando y como muchas cosas están cambiando, me parece terrible que vivamos un momento en donde exista riesgo de volver al pasado, ¿no? Entonces, que nada es perfecto en el presente, evidentemente, nada es perfecto, ni en el presente, ni en ningún país, ni en ningún sitio del mundo, pero es mucho mejor que aquello, ¿no? No se puede comparar. Tu libro, Versiones no oficiales, entre otras ideas, yo creo que deja claro lo aparentemente fácil que es engañar o dirigir a una sociedad. Me refiero ahora a cómo se logra ocultar la participación de España en Operación Guinea por los medios que hoy existen. ¿Cómo se logra tomarnos por tontos de esa manera? Y esto ya no estamos hablando del franquismo, no estamos hablando de circunstancias que pasaron hace 1000 años o hace no tantos, o hace más de 50 años en la época de la dictadura, sino que esto ocurrió en tiempos bastante recientes, cuando después de la Guerra del Golfo apareció una serie de documentaciones y todo comenzó, mi investigación comenzó a partir de una noticia breve en un periódico que hablaba sobre que dos fragatas españolas, con todo lo que eso implica, pero una noticia breve. Habían salido de Cartagena, creo recordar que era Cartagena en Murcia, eh, iban a África. Pero yo investigué eso y resulta que, y luego salió mucho más información, que fueron parte de la participación española, y estamos hablando en tiempos recientes, y se ocultó bastante, para dar un golpe de Estado en Guinea, que en el fondo ese golpe de Estado lo que hacía era fortalecer más al dictador que estaba en Guinea, o bien que sigue en Guinea, o bien la dictadura más larga del mundo entero. Este hombre que se educó en nuestra tierra o en parte de nuestra tierra, en Zaragoza. Él fue el alumno de la Academia Militar de Zaragoza y es el dueño, nunca mejor dicho lo de dueño, el dueño Tremendo. Madre de mía. Guinea. Él estuvo en los años 60, pero poquito después dio el golpe de Estado en su país, que entonces estaba gobernado por otro dictador que era su tío. eh, Esto es así. Y
derrocó y asesinó a su tío. Es una historia realmente rocambolesca y desde entonces se gobierna a mano de hierro con ese golpe de Estado tan extraño que fortaleció incluso a lo que ya existía y no sé qué intención había, pero en ese momento el gobierno español era, creo recordar, el gobierno de Aznar y estaba en ese golpe de Estado, pero es que eso ocurrió hace 4 días. Estaba el hijo de Margaret Thatcher, que participaba también en ese golpe de Estado, en la parte de los mercenarios que iban a dar un golpe de Estado. Y participaron fragatas españolas que fueron hasta el lugar. Y es una historia que se ocultó mucho en la opinión pública, en donde incluso participaron algunos espías clásicos y muy conocidos dentro del CNE, entonces llamado CSIC. Y toda esa historia se desconoce mucho. Y eso sí que ocurrió en tiempos muy recientes. No recuerdo la fecha exactamente, pero yo creo que casi ya siglo XXI, Sí, cuando sí. ocurrió esto. Estaba Aznar, finales de los 90, siglo Claro, XXI. Sí, él sí, sí. estuvo entre el 96 y el 2004. Claro. Y yo creo que esto es después del OCS, fíjate, Sí, sí, creo, sí. Es cuando 2002, se desata 2003. todo. Claro, Eh, y estamos hablando de barcos españoles, pero la historia es fascinante porque evidentemente los que estaban dentro de ese barco, los militares españoles, no tenían ni idea a dónde iban, no tenían ni idea. Luego no fueron más que para nada, porque llegaron y se volvieron, porque el golpe de Estado hecho por los mercenarios que eran los que capitaneaban el golpe de Estado, Thomas Mann, el inglés de Thomas Mann y el hijo de Margaret Thatcher, iban a apoyar una facción de los guineanos que se encontraban en nuestro país, una historia rocambolesca, pero una historia que se desconoce muchísimo. No hay conocimiento de la sociedad de que España, el gobierno español, facilitó un golpe de Estado en Guinea. Y hay muy poca información. Guinea ecuatorial, no Guinea, porque hay 12 Guineas en África. Guinea ecuatorial era lo que era la Guinea española, ¿no? eh, Sobre dirigir una sociedad o engañarla, también nos hablas del aceite de colza, Sí, de la historia del aceite, que elevado a escala mundial sería un engaño como el COVID, como la pandemia del COVID casi, ¿no? Es un engaño igual. Es, Eh, sí, lo que pasa que, bueno, ocurrió solamente en nuestro país, claro, sí. afortunadamente, ¿no? Y no tenía que ver con la pandemia, el hecho de que son enfermedades totalmente distintas, sí que no generó un confinamiento, no generó casos, bueno, sí generó casos con muchas víctimas, pero no fue tan monumental como lo de la pandemia, pero la razón es completamente diferente, pero la posibilidad de que la colza no fuera el culpable el aceite, sino que fuera culpable una serie de elementos que se estaban utilizando. Y hay mucha información sobre este asunto. Había una versión, una creencia oficial que nunca pudo demostrarse al 100%, aunque es en lo que cree la gente, que el aceite de colza adulterado, que estaba adulterado, otra cosa es que provocara el síndrome tóxico, que es la enfermedad, bueno, pues que el síndrome tóxico fuera provocado, la posibilidad, es lo que cuento, fuera provocado por un envenenamiento no con aceite de colza, sino con una serie de plantaciones, de elementos de huerta, fundamentalmente tomates que existían en unos campos del sur de España, en donde también había una afiliación entre todas las casas, todas las viviendas en donde habían aparecido enfermos, también se habían alimentado con cosas que salían de esos campos que habían sido tratados, y ahí está el quid de la cuestión, que habían sido tratados con organofosforados, que es un fertilizante que existía para entonces vinculado a una grandísima farmacéutica y vinculado al gobierno de los Estados Unidos. Y ese organofosforado podría haber sido la causa de lo que fue la colza, que todavía sigue afectando sus efectos a muchos, a cientos de personas que tienen los efectos del síndrome tóxico porque no ocurrió
hace tanto tiempo y había gente muy joven que había sido víctima de los efectos del aceite tóxico. Hubo unos 25.000 enfermos, 25.000, 30.000 en nuestro país y muchos de ellos eran jóvenes y ocurrió hace 40 años, con lo cual hay gente ahora de 60, 70 años que está sufriendo los efectos de una enfermedad que no era mortal, pero una enfermedad que convertía tu vida en un auténtico infierno. Y hay mucha información en ese sentido que demuestra, incluso hablando con con científicos, que demuestran con lo que dijeron y con lo que expongo en el trabajo, que no había pruebas definitivas de que el aceite de colza fuera la causa total del síndrome tóxico, sino que había otro elemento, pero un elemento que apuntaba a ciertas farmacéuticas y que apuntaba directamente a un gobierno de los Estados Unidos. Y se ocultó toda esa parte de la información a la opinión pública. Por eso luego hubo el escándalo tan grande que hubo con los juicios a los aceiteros, porque no tuvieron unas penas enormes en comparación con lo que se supone que habían hecho. ¿Por qué? Porque a nivel judicial no había unas pruebas tan evidentes de que hubieran provocado lo que provocaron. Claro, salieron algunos o muchos libres o muchos con condenas muy bajas y el escándalo se amplificó porque no se había reconocido en principio que igual esa teoría, la oficial, no era la que explicaba todo lo que había sucedido. Bueno, volviendo a la historia más reciente de nuestro país, nos hablas en otro capítulo de los atentados de Atocha, uno de los episodios más oscuros de la transición. ¿Fue la transición en España un engaño y tiene que ver con esa frase del dictador de lo dejo todo atado y muy bien atado? En parte sí, en parte sí. Yo la matanza de Atocha que marcó es uno de los acontecimientos trágicos de esa transición entre la dictadura y la democracia en sus años de Suárez, en la matanza de los abogados de Atocha, laboralistas, eran abogados progresistas, entre los que estaban Almeida, estaba Almeida y otras figuras, y también la exalcaldesa de Madrid también había estado en ese despacho. Eran abogados que estaban apoyando a trabajadores y hubo un momento determinado, un día que entraron en el despacho de abogados una serie de pistoleros, se asesinaron a varias personas que trabajaban allí. Con los años, yo un día tuve el hecho de poder contactar con una persona que aseguraba que había estado ahí, que lo sabía todo. Luego comprobé alguna serie de cosas sobre lo que él había vivido. Y entonces tenía mucho que ver con eso que hemos comentado anteriormente. El hecho de que se utilizaran terroristas, él formaba parte de esos grupos terroristas fundamentalmente italianos, que tiene que ver con lo que decíamos de la muerte, la sospechosa muerte de Juan Pablo I, y ese grupo Gladio, que tiene mucho que ver también con el atentado nunca esclarecido de la estación de tren de Bolonia, en Italia, que se dijo que habían sido las Brigadas Rojas, un grupo terrorista entonces, pero posiblemente pues, lo que estaba detrás era la operación Gladio, una especie de ejército paralelo, ejército relacionado con algunos gobiernos o grupos militares extremistas como los italianos y que operarían en la estación, y que, perdón, no en la estación de Atocha, en el despacho de Atocha, operarían detrás de este acontecimiento. Y la posibilidad de que existiera gente así, pues sí, sí. Y evidentemente Franco sabía de la existencia de ese tipo de grupúsculos muy poderosos, gente muy poderosa y muy mala que estaba haciendo fechorías como esta, porque consideraban que arreglaban el mundo con ese tipo de cosas y ese tipo de acciones. Y la matanza de Atocha es un ejemplo posiblemente de la participación de la Operación Gladio en nuestro país, en España, cosa que tampoco es de extrañar porque con los años se han ido conociendo documentos, se han ido conociendo informaciones y se sabe que, por ejemplo, tenían en España, en Canarias, tenían un centro de reclutamiento y entrenamiento
este grupo terrorista, con lo cual no era absolutamente extraño que tuvieran alguna participación. Eh, También nos hablas de en otro capítulo volvemos a Franco, pero es que la verdad es que es Y en el necesario, libro hay mucho, porque claro, es es necesario contar, fundamentalmente siglo XX en España, pues claro que hay claro, mucho franquismo, es la pero es mitad del siglo. necesario contar estas cosas que no se conocen, ¿no? ¿Por qué, en qué medida quería Franco y con qué motivaciones tener la bomba atómica en España? Esta es una historia muy larga, porque Franco era una persona que ansiaba el poder. Él estuvo, él y España, estuvo en contra de Estados Unidos durante la Guerra Civil, pero se produjo, la historia cambia, la historia cambia. Ahora, por ejemplo, que se acaba de celebrar el, el 80 aniversario, creo que ha sido, ¿no? El 80 aniversario de las reuniones de Yalta, de Stalin, de Roosevelt, de Churchill, que marcó un poco el final de la Guerra Mundial, el comienzo de la nueva época en el mundo, que fue la Guerra Fría, y no nos damos cuenta que la historia cambia y cambian muchas cosas. ¿Cuál fue el principal aliado de Estados Unidos en la Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial? Pues Rusia, la URSS. Entonces, la URSS, o sea, que habían estado ya juntos en la primera. Pensamos que estaban enfrentados, que son dos mundos distintos. Pues tanto en la primera como en la Segunda Guerra Mundial fueron aliados. Y eso Sí, sí. pasó en la Segunda Guerra Mundial. ¿Y qué pasa? Que en esa guerra mundial, en Yalta, se establece quién tiene el derecho a desarrollar ese armamento que luego fue terrible, que es el armamento atómico, y que no. Entonces, el mundo determinó que algunos países, muy poquitos, tenían derecho a tener la bomba atómica. Francia, Inglaterra, Estados Unidos, por supuesto, Rusia, Israel después se sospecha, pero bueno, ese tipo de poder, la bomba atómica lo que daba era un poder de disuasión tan grande, que te convertías en uno de los países importantes en el mundo solamente por tenerla, porque nadie te iba a atacar, porque el riesgo de que la utilizaran ya cambiaba completamente el escenario. No estamos hablando de un bombardeo, estamos hablando de un arma, la bomba atómica, capaz de destruir en un segundo una ciudad entera, ¿no? Y ahora mismo el desarrollo del armamento atómico destruiría el mundo entero varias veces. Bueno, pues Franco quería estar en ese club de los selectos, de los que tenían la bomba atómica. Entonces, Estados Unidos hizo un proyecto que se llamaba Átomos para la Vida, creo que se llamaba así, que era utilizar lo nuclear, el conocimiento nuclear, para poder desarrollar tratamientos contra enfermedades, como en su momento la llegada del hombre a la luna, que es uno de los proyectos más fascinantes y más extraordinarios en la historia de la humanidad, pero ese proyecto también estaba ligado a una serie de gente que había salido de la Alemania nazi, que se dedicaba a otra cosa. Pasa que se utilizó ese grupo de científicos para otro tipo de misiones. Pues aquí pasó prácticamente igual. Y Franco empezó a desarrollar con el apoyo del plutonio que existía en nuestro país. Para hacer una bomba atómica hace falta enriquecer o uranio, que es el camino adecuado, el camino más fácil, o plutonio. España tenía plutonio, y enriqueciendo el plutonio, que tiene un número atómico X, enriqueciendo y subiendo ese número atómico, se generaban las circunstancias científicas para poder desarrollar una bomba atómica. Bueno, pues España tenía plutonio, España enriqueció plutonio a través de la Junta de Energía Nuclear, teóricamente científica, teóricamente sanitaria, pero tenía otra función, y Estados Unidos nos metió en la lista de los países malos, de los países que están haciendo cosas terribles, ¿no? Como se ha metido en tiempos recientes a Irán, pues España fue como Irán, porque España estaba desarrollando y no querían, nadie quería un país inestable como era España, con un dictador en el poder bastante inestable y bastante mal de la cabeza, que tuviera una bomba atómica, que tuviera un botón nuclear, porque él podía acabar con el mundo. Franco quería poder, no sé lo que pretendía con esa
tener esa bomba atómica, que las informaciones, las que he manejado, las que cuento en el libro y las que se conocen, es que estuvo no a un telediario de poder desarrollar la bomba atómica, pero bastante cerquita de desarrollar la bomba atómica. Igual incluso se habla de alguna prueba, existen sospechas sobre pruebas en el Sáhara español, en Marruecos, en el sur de Marruecos, de que se llegaron a ensayar algunas herramientas relacionadas con la bomba atómica. No estuvimos a punto de desarrollarla, pero estuvimos muy cerca. Incluso algunos asocian su mayor defensor en nuestro país fue Carrero Blanco de ese proyecto y el principal instigador mundial de todo esto era Henry Kissinger en los Estados Unidos y Carrero Blanco muere muy poquitas horas después de que Kissinger venga a verlo. Eso ha generado toda una serie de comentarios y de sospechas. Evidentemente Kissinger, que era un malo muy malo, pero era un estratega que sabía perfectamente quiénes podían tener algo y quiénes no. No interesaba a Estados Unidos un poder como el español inestable con posesión de armamento nuclear, que es algo que solo tiene 7, 8, 9 países en todo el mundo. Y entonces, y necesitaban que al frente de esos países estuvieran gente de su entorno. Evidentemente, ellos no podían controlar Rusia o Laos, no podían controlar China, no podían controlar Corea, que también tiene el armamento nuclear, pero los países que podían controlarlo tenían que tener a alguien comedido al frente, y Franco no lo era. Y Franco sí lo quería precisamente porque sabía que teniendo el arma nuclear subía enteros y subía puestos en el orden mundial. Luego, años después, se produce el final de eso, del desarrollo de la bomba atómica, y se habla incluso de que España, en ese momento del tránsito entre el final del franquismo, la transición, los primeros años de Felipe, se habla de la posibilidad de que el pacto, lo que España ofreció en su momento, es decir, nosotros dejamos de desarrollar la bomba atómica, pero meternos en la OTAN. Entonces, y dejarnos fabricar submarinos atómicos. España tiene submarinos atómicos que no son armamentos en sí, sino que es el motor, funciona con energía atómica, lo que hace al submarino muy poderoso. España los tiene y España entró en la OTAN con unas ideas totalmente contrarias y opuestas a las que anteriormente había manifestado el gobierno entonces, pero formaba parte, parece, de los acuerdos. Permitirnos hacer esto, tener esto, y nosotros separamos y dejamos de enriquecer uranio, que estamos muy cerquita de conseguir la bomba atómica. Y ese parece el acuerdo. ¿Y Franco qué pretendía? Pues no creo que la paz mundial. Bueno, ya hemos tocado muchos temas del libro, no vamos a tocarlos todos porque para eso existe la posibilidad de adquirir el libro y lo recomiendo porque todavía nos quedaría hablar de Paesa, de los minerales de sangre, que me ha hecho mucho pensar sobre todo lo que estamos haciendo y todo lo que está haciendo esta sociedad que nos lleva a utilizar el coche eléctrico, que Sí. casi nos quiere condenar a utilizar solo el coche eléctrico y claro. Todo esto está explicado y muy bien explicado en tu libro, pero esperemos que a partir de ahora las versiones oficiales que se contaran a nuestros niños y niñas en la escuela se parecieran más a tu libro y coincidieran más con la realidad, no como los libros de texto que todavía hoy siguen ocultando esta realidad. Pero bueno, en cualquier caso, vamos a la actualidad un momento. Cuando te refieres al golpe de Estado mundial, ¿no? ¿Qué papel crees que va a jugar Donald Trump en este golpe de Estado mundial, en los conflictos bélicos actuales y cómo va a repercutir en España? Cuando hablamos de golpe de Estado mundial, no nos referimos a un golpe de Estado de entrar con las pistolas en un Congreso, en un Senado, no la imagen que tenemos del golpe de Estado, aunque en cierto modo el capitalismo pasó algo parecido en Sí, su sí, momento, sí, ¿no? Y lo han finalizado ahora que han llegado al poder. sí, sí. Pero digamos que es la llegada al poder y el tener mucho poder y mucha fuerza a nivel mundial lo que es la oligarquía económica y política.
a la que pertenecería Donald Trump, por ejemplo, que sería su representante político más relevante. Entonces, ¿qué papel va a tener? No lo sé. ¿Qué papel está teniendo? Sí lo sabemos. Está teniendo un papel que está complicando al mundo. Está complicando nuestra realidad, está complicando tu día a día, está complicando mi día a día. No sabemos en dónde va a acabar esto. Creo yo que tenemos que pararle los pies y pararnos a pensar, ojo, que hemos dejado entrar a una serie de personajes que, claro, no son casualidad, no son casualidad y han ganado de forma democrática elecciones, ¿no? También las ganó, bueno, existe cierto error, no las ganó Hitler, pero llegó al poder de forma democrática, fue la segunda fuerza. Por mor de los pactos, él llegó a la presidencia en Alemania y lo dio su autogolpe de Estado. Pero hemos permitido llegar a este tipo de personas. Hay un enfrentamiento a nivel de lo que se llama la guerra, la batalla cultural, que no tiene nada de cultural, pero así la podemos llamar. Y yo creo que esta polarización que vive el planeta, que vive la gente, pues está provocando una serie de cosas muy negativas sobre la realidad. Está provocando que un personaje como Trump llegue al poder, entre que hacemos la entrevista y dentro de 5 minutos habrá dicho alguna barbaridad más, y que no es muy, no habla muy bien de su estado psíquico el que proponga convertir a Gaza en una especie de Benidorm. O sea, me parece impensable que eso se pueda proponer después de la muerte de tanta gente, después de, o sea, y hemos permitido dejar el paso abierto a este tipo de individuos. Pues creo que no sé qué papel está jugando o puede jugar en el futuro golpe mundial. Sé lo que está jugando, el papel que está jugando ahora es no dejarnos vivir en paz. La vida es muy complicada y este señor ya la está complicando todavía más. La vida es muy complicada, llegar a fin de mes es complicado. Este señor no ayuda a llegar a fin de mes ni a los americanos, que también tienen que llegar a fin de mes. El 99% de los americanos son personas trabajadoras y normales, ni a los españoles, ni a los franceses, ni a los alemanes, ni a los italianos. Eh, y este señor está complicando la vida de todo el mundo. ¿Qué ocurre? Que las actuales tiranías, estos gobiernos utilizan primero la democracia para sus fines, porque Trump ha ganado democráticamente unas elecciones. Utilizan la tecnología para sus fines también. La figura de Elon Musk no es casual, forma parte del ascenso de las tecnologías y del poder de las tecnologías, y de la gente que está al frente de esas tecnologías son personas importantes a nivel mundial. Y esos factores están provocando que lleguen al poder este tipo de personajes. Que evidentemente los políticos clásicos tienen sus ventajas y sus inconvenientes, evidentemente que sí. Y hay que hacer, y seguramente los errores cometidos por lo clásico, los políticos clásicos, han provocado que haya agujeros negros a través de los cuales han llegado este tipo de individuos. Pero creo que más que nunca somos los ciudadanos los que tenemos la posibilidad, cada uno con sus herramientas, de parar esto. Pero sobre todo utilizando algo que de lo que no hacen gala ellos, utilizando la cabeza. Tú utilizando el podcast y contando unas cosas que, bueno, pues pueden tener una influencia en las personas. Yo utilizando mi programa de radio, mis libros para convertir todo esto, la mejor forma y la mejor herramienta para luchar contra ese poder es utilizar la cabeza, pero con sesera, con inteligencia, con un criterio que no es tan anormal. No convertamos en anormal, estamos haciendo el sentido común, ¿no? Y que no roben el sentido común, porque decía en la toma de posición, es al tiempo del sentido común que va, es el tiempo de la fuerza, del músculo. Para que nos hagamos una idea, Trump tiene mucha relación personal con una persona en los Estados Unidos que logró meter en la sociedad lo que es la lucha libre actual.
la que hacen parecida al boxeo, que le llaman a estas marciales mixtas, que es una cosa, ¿cómo le pueden llamar así? Se meten en una jaula, se pelean, se hacen sangre. Bueno, pues logró fomentando y ayudando a ese tipo de gente y ahora mismo está todo el mundo ilusionado, bueno, todo el mundo, algunos ilusionados con algo que es bestialidad en el ser humano. Y estamos fomentando eso y representan ese mundo, representan el mundo de la visceralidad, del pintazo, de la agresividad y tenemos que fomentar todo lo contrario, porque la agresividad y la locura en esta gente no la vamos a combatir utilizando sus herramientas, sino que utilizando nuestras herramientas, que es la cabeza y la inteligencia, la que tenemos en todas las personas, la tenemos en más que nunca y que no nos acobarden, ¿no? Por último, quería comentarte, porque has publicado por primera vez una novela. Se titula Ojos Verdes. Un título que me encanta porque me remite a uno de mis boleros preferidos. Así. Bueno, ¿qué nos puedes decir de esta novela? Eh, Primero que es una novela, que nadie piense que es, evidentemente se meten cosas. Y como en todas las novelas del mundo, a mí me ha gustado siempre mucho la literatura. La vida me ha llevado por otros terrenos y otros caminos, pero la literatura siempre me ha gustado mucho. Yo he disfrutado mucho, mi vida ha sido leer a Gabriel García Márquez, que no, evidentemente, y si hay alguien que no, se lo pierde, porque sí, es terrible que se pierdan algo tan importante. O Philip Roth y otros autores forman parte de mi vida y la literatura forma parte de mi vida. Y este libro, José Verdes, yo tenía muchas ganas de editarlo y al final he hecho una especie de, no una especie, sino una muy parecido a autoedición porque yo quería verla impresa y quería ver la historia de esta novela, que es la historia de un personaje que, como todos en la vida le cambia a veces por un pequeño clic. Una pequeña cosa cambia la vida entera de una persona. Y el protagonista de este libro es un arquitecto, hay mucha metáfora. Todos somos arquitectos, todos hacemos edificios, todos construimos cimientos y queremos que nuestra vida sean como cimientos, como auténticas paredes, pero a veces los edificios se caen. Eso es la metáfora, una de las metáforas de este libro. A él se le cae el mundo a partir de que una persona le hace una amenaza, se siente herida y pasa una serie de cosas que no deja de ser en la vida de una persona, en donde también hay algunos elementos como en cualquier novela, que son parte de la vida de uno, que se han novelado o que se han metido dentro de la trayectoria de esta novela, que no deja de ser la vida de una persona que aparentemente le va relativamente bien y que luego por dentro pues le va relativamente mal. Entonces la combinación de esas cosas y me apetecía muchísimo escribir esa novela, José Verdes, una novela sobre la cual habrá muchísimas otras novelas en el futuro. Espero y deseo que las haya, porque iniciaron y marcaron un camino que ya he marcado con otros trabajos, libros de menor tirada, libros que solamente se puedan conseguir por internet y demás, en donde no existen presiones por parte, o no presiones, sino no te tienes que seguir ninguna pautas, eres tú el dueño de ti mismo. Entonces, ese libro, esa novela, yo quería que se publicara y se ha dado, junto a este libro del que hemos hablado, son los dos en desclasificado, que tienen una edición que solamente en desclasificado, en la página web en desclasificado, se pueden conseguir ambos libros, que luego estarán, bueno, creo que Ojos Verdes ya está en Amazon y otras redes y otras formas de conseguirlo de forma digital, pero ese es el intento. Y Ojos Verdes, esa novela, pues evidentemente quiero y deseo que haya muchas otras en el futuro. No sé si tendré vida suficiente como para poder hacer todo aquello que planeo, pero sé que en esa vida, en lo que me quede, habrá algún plan y que se pueda llevar a cabo. Pues te deseo larga vida para esos largos proyectos y muchas novelas más y libros como este, versiones no oficiales, que
que aclaren un poco el panorama actual de nuestra sociedad, que arrojen luz sobre la verdad. Y eso te tenemos que Eh, eh, agradecer. Eso espero y deseo. Quizá esa es la razón. Hay que ser pequeñito para poder conseguir hacer cosas y por eso la forma de edición, que yo lo recomiendo. Si la gente va a una librería no va a encontrar ese libro en ojos verdes, solamente en esa página web de desclasificado. Ahí se puede conseguir ese trabajo. Ser pequeñito para desde el lugar de la pequeñez intentar hacer cosas importantes y cosas grandes. No va a vender 200.000 ejemplares ni 500.000. Es más, si vende 200 yo me voy con el canto de los dientes. Pero creo que conseguir hacer algo no es solamente vender muchísimos ejemplares, sino intentar, pues, como hacemos. A mí nunca me han hecho entrevistas tan largas con otros libros, pese a haber tenido editoriales y ediciones en letras importantes. Y, sin embargo, he tenido más entrevistas en donde no sé si más, pero sí más importantes y más largas con estos libros pequeñitos en cuanto a su ambición editorial, no en cuanto a su contenido. En cuanto a ambición editorial, en cuanto al contenido es siempre lo mismo en todos, pero a nivel empresarial pues son distintos. Pero estos me han dado la posibilidad de hacer entrevistas así mucho más largas y mucho más pausadas, hablando sobre asuntos que nos interesan a todos y que creo, y lejos de las promociones clásicas en donde cuentas lo mismo en 5, 10, 15 minutos. Pues no, estás una hora charlando, hablando y contando y reflexionando cosas. Que haya una persona a la que le interese en un momento determinado el libro, con que haya una sola persona a la que le interese y le influya en algo, más que suficiente. Seguramente se hace mucho más con eso que con 1.000 o 10.000 ejemplares vendidos de otros libros anteriores. Por supuesto. Pues muchas gracias, Bruno. Ha sido un placer para el Eco de los Libres tenerte aquí en nuestro espacio podcast y espero que te veamos pronto por Zaragoza. Con toda seguridad, con toda seguridad. Es decir, a Zaragoza voy constantemente. Voy también en invierno, pese al frío que hace. O sea, porque, pero ya llega un momento en que vas por ver a unos amigos, por ver a cosas, ¿no? Pero fíjate lo que son las cosas. Mis principales amigos en Zaragoza, nos juntamos aquí en Madrid dentro de 2 días, porque vivimos aquí, lo que Qué son las bueno. cosas. Pero son los amigos de Zaragoza y yo los conozco por Zaragoza, no los conozco por Madrid. Y nos juntamos aquí, pues uno escribiendo libros, uno que es el mejor poeta yo creo, del país, que también va a estar con nosotros y que estaba en Zaragoza, y otro que dirige el programa de televisión de más éxito de la historia de la televisión. Pues los tres nacimos en Zaragoza y lo que no se puede contar es muchísimo más que lo que se puede contar. Muchas gracias, Bruno. A Ha sido un placer. vosotros, el placer Gracias. mío, gracias.